Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bendiciones en salud, éxito, abundancia y mucha prosperidad para todos ustedes. Bueno, hoy vengo en este día para darle continuidad a la clase que dejamos la vez pasada y hoy hablaré del perdón sobre aquello que nosotros podemos hacer. Nosotros normalmente como personas tenemos un sistema social, un sistema político y un sistema cultural. Y en la expresión del perdón, esto se ve sobre aquellos juicios que nosotros podemos emitir. En esta oportunidad hay un tema que ha sido muy sonado durante semanas y fue lo que hizo el Dalai Lama, ¿no? O sea, eso fue muy cuestionado, muchos se pronunciaron a través de emitir ciertas opiniones y criterios porque pues no estaba bien visto el hecho de que un líder, digamos, budista, como es el Dalai Lama, pudiera pedirle a un niño que le diera un beso en la boca y que después le lamiera su lengua, ¿no? Entonces es como que algo que es contradictorio en muchas personas porque según tus criterios, tu manera de pensar y tu forma de ver, pues lo verías a él como, quizás muchos lo han visto, ¿no? Como una persona que no tiene principios, que no tiene valores y que de hecho en este proceso puede de una u otra manera ser muchas veces catalogado como un abusador de niños, pues una persona que abusa de un menor, ¿no? Porque los gestos y la expresión del niño decían mucho. Entonces, ¿cómo tú no emitir un juicio o cómo tú no emitir una opinión ante esas situaciones? Pues definitivamente es bastante comprometedor lo que cada uno de nosotros pueda pensar ante esas acciones. Y no es solamente permitirte quedarte allí. Yo me podría quedar de una manera neutral, ¿no? Sin emitir alguna opinión con respecto a lo que yo pueda pensar o no de esa persona, siendo de que yo también tengo hijos, cómo se sentirían los padres de ese niño, qué cosas pensaron, pero en definitiva nosotros no podemos emitir un juicio o una opinión, no sigues esa cultura, no sabes en qué situaciones está arraigada, por qué razón lo hizo, qué cosas podría haber tenido él en el momento, en esos pensamientos. ¿Lo hizo como un juego? ¿Lo hizo como algo que realmente él deseaba? ¿Lo hizo siendo un abusador? ¿Lo hizo siendo una persona que le gusta, pues, digamos, de una u otra manera, que emitan juicios ante él, aunque pidió disculpas, ¿no? Pero las acciones son eso, son acciones que no podemos cambiar, ¿no? Y somos totalmente responsables de las cosas que hacemos. Y cuando vamos a hablar de perdón acá, nosotros siempre emitimos juicios ante las situaciones para decidir no perdonar. Y les traje hoy esto que fue muy cuestionado por el mundo entero, porque normalmente en ese plan nos colocamos nosotros ante cosas que nos suceden, ¿no? Entonces, ¿qué sentiría él? Yo me hice esa pregunta durante varios días. ¿Qué sentiría el Dalai Lama con todos los comentarios, con todo el ataque, con todo aquello que fue en contra de él por esa acción cometida, ¿no? Y no es que sea la primera vez que él, pues, llama la atención de alguna manera, ¿no? Ha hecho otras cosas que también han sido cuestionadas. Entonces, si seguimos con el plan de nosotros poder perdonar, ¿qué cosas estamos dispuestos a perdonar según lo social? ¿Qué cosas estamos dispuestos a perdonar según nuestra parte política? Y según nuestra parte cultural, ¿qué cosas estamos dispuestos a aceptar? Ya aquí no hablamos de un perdón como tal, sino de una aceptación. Entonces, es sumamente interesante que podamos ver cómo abordamos cada situación que nos sucede
y qué reacción tenemos ante ella. Entonces, así miramos cada una de las cosas que nos pueden pasar en la vida. ¿Qué sucedería si esto le hubiese pasado a un hijo tuyo? ¿Cómo reaccionaría? ¿Realmente estarías dispuesta a perdonar esa acción? Entonces, es cuestionable cambiar el entorno que tenemos, la cultura que tenemos, la sociedad política que podemos tener nosotros para manejar ciertos y determinados aspectos o sucesos que lleguen a ser relevantes en nuestra vida. Es allí donde tenemos que hacernos esa cantidad de preguntas para determinar si estamos dispuestos a perdonar cualquier acción. Y yo lo decía la semana pasada con respecto a lo que eran las personas que abusaban de los otros, las personas que asesinaban, las personas que de repente violaban, ¿no? Entonces, un robo frustrado, ¿no? Donde la persona es atrapada. ¿Qué cosas estamos dispuestos a perdonar? O vamos a seguir siendo jueces, vamos a seguir juzgando y determinando qué es lo mejor para esta o aquella persona. Como otro ejemplo les traigo, miren, una situación que pasa muchísimo en los emigrantes. Cuando una persona o un grupo de personas de un país determinado emigran a otro país y están en una comunidad, siempre tienden a ser etiquetados por lo que haga o deje de hacer una persona, ¿no? Y esto trae a colación que muchos se ven afectados por las decisiones que toman otros, ¿no? Porque si de repente yo decidí en mi vida ser ampón, ser ladrón, ser violador, ser feminicida, todas las cualidades que puede tener o actitudes que puede tener una persona, en definitiva, eso no tiene que hablar de los demás, pero nosotros en una parte social vemos y muchas veces no es directamente contra nosotros, pero emitimos juicio, juzgamos, etiquetamos a todos por igual, ¿ok? Decimos, ah, no, vamos a ponerles un ejemplo desde mi cultura, yo soy venezolana, y si hay muchos que han delinquido, que han hecho ciertas cosas, ese país y su cultura los denigra, porque esos venezolanos, esas personas que vinieron a hacer daño, que vinieron a matar, que vinieron a robar, no, nunca llega a colarse o a tener a colación lo positivo que hace la gente, sino el juzgar. Y a todos los meten en un saco, todos por igual, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones en nuestra vida nos lleva a ver que la parte social y la parte política de un país tiene mucho que ver y su parte cultural, porque en definitiva la parte cultural es aquella que nos enseña, ¿no? Es aquella que nos educa. Y si yo no me permito como persona tener cierto nivel, poderme permitir ir más allá, aprender, ¿ok? Poder escuchar, poder observar. Entonces yo emito juicio sobre perspectivas de otras personas, sobre lo que piensa o cree otra persona. Entonces yo paso a ser un ser en segundo plano. Y eso no me va a permitir a mí tener un buen criterio de aquello en lo cual yo estoy emitiendo una opinión sin saber lo que está sucediendo. También nos pasa, y les voy a poner otro ejemplo, cuando tenemos un cuento, ¿no? Cuando llega alguien y nos dice, te voy a contar algo que sucedió. Sabes que mi vecino agredió a mi vecina y la golpeó y no sé qué, y fue la policía y tal y qué sé yo. Todo un tema, ¿verdad? Te llegan con un cuento y tú dices, uy, qué desgraciado ese hombre, ¿por qué la va a golpear? ¿Por qué la va a maltratar? Pero tú estás emitiendo un juicio a través de lo que te está contando alguien, ¿no? En definitiva, tú no sabes si la
mujer agredió al hombre, o fue el hombre que fue agredido por la mujer, qué fue lo que sucedió, si hubieron palabras, cómo viene trascendiendo la vida de esa persona, pero tú te dejas llevar por lo que alguien más te dice. Entonces, todas estas situaciones son porque nosotros nos basamos en nuestra parte cultural, en lo que nosotros creemos como una verdad para nuestra vida, según nuestras creencias, valga la redundancia, y nuestras cualidades que podemos aprender y aplicar en la vida. Entonces, al nivel donde yo estoy, digamos, formado, donde yo tengo ese desarrollo, digamos, en el aspecto cognitivo y en el aspecto educativo, donde yo me lucro emocionalmente, ¿ok? Donde yo trabajo esa parte emocional en mi vida y yo trabajo el yo poder ir avanzando en esa conciencia, donde yo voy generando, ¿ok? Todo aquello que me permite a mí como persona tener un mejor criterio, una mejor perspectiva y saber si puedo, debo o no emitir opiniones según las distintas situaciones. Por eso les hablé del Dalai Lama, le hablé de la situación cuando emigras a un país y les hablo de una situación desde una discusión o una situación marital, ¿no? Entonces, en el ámbito donde tú te permitas emitir opiniones según la magnitud de la situación, tú vas a estar allí arrastrando situaciones de sí o no. Y muchas veces no perdonas o no aceptas situaciones, aunque no te afecten, porque tu creencia, porque eso que tú decidiste que ibas a creer en tu vida es tu real verdad. Entonces, imagínate cómo llegar a perdonarte cuando la situación te afecta a ti mismo, cuando es una situación en la cual tú como persona te ves involucrado, ¿ok? Una discusión entre ustedes como pareja, una discusión con un jefe, una discusión con los padres, una ofensa, un maltrato físico. Entonces tú dices, no lo perdono, un me abandonó y nunca supe por qué me abandonó. Entonces, no entiendo cómo voy a perdonar a una persona que no me explicó el por qué se fue de mi vida. No voy a perdonar que me haya golpeado, no voy a perdonar que me abandonó, no voy a perdonar que abusó de mí. Y así cada una de las situaciones que tengan cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo yo poder perdonar? Porque muchos dicen, ¿cómo hago para perdonar? Considerando que miren, hay algo que yo siempre digo, aunque sea por la cochina conveniencia, esto a mí es el que me afecta. Esto a mí es el que me hiere cuando yo guardo ese tipo de criterios, porque una cosa es hacer un, un, una opinión o emitir una opinión según tus criterios y otra cosa es aferrarte a ellos. Entonces es así y yo no voy a cambiarlo y yo no puedo hablar de esta persona y yo no puedo entender por qué lo hizo. O sea, ese tipo de situaciones te mantiene en amargura, te mantiene en ese rencor hacia ti mismo, en esa inconformidad. Entonces, si tú quieres realmente perdonar, aplica el que de una manera conveniente, a mí me interesa entender que esa persona o esa situación que yo viví ya pasó. ¿Qué pude haber aprendido? Mira, si fue de una separación, ¿qué lecciones me dejó? ¿Qué cosas yo no observé en mi vida que me llevaron a esa ruptura? Si fue un abuso, ¿qué cosas pasaron? ¿Qué había en mi ambiente que llegó a permitir que esa persona abusara de mí? ¿Qué cosas yo he vivido y qué cosas yo he llegado a entender que pueden ser hasta normalizadas? Porque de repente una persona abusiva es porque siempre han abusado de ella y no encuentra otra forma o otra razón por la cual
sentir que no debe abusar de los demás. Entonces, hay que vivir cada episodio para uno determinar si realmente está entendiendo lo que es el perdón para uno mismo. Y muchas personas no les gusta. Ay, no, a mí no me gusta que me hablen del perdón porque yo tengo este rencor en mi corazón y yo no voy a olvidar y yo no voy a perdonar. Pero realmente tú eres el que vas a vivir frustrado toda tu vida. La persona que cometió la acción o que hizo esa acción ante ti va a seguir tranquilo. ¿Tú crees que el Dalai Lama dejó de seguir predicando porque hizo esa situación con ese niño, porque lo besó, porque todo el mundo lo cuestionó, porque le pidió que le chupara? No, no lo va a dejar, o sea, no va a dejar de hacer lo que viene haciendo, él no va a dejar su vida por esa situación, él va a seguir adelante. ¿Tú crees que una persona que viene y te insulta, te grita, te critica, habla mal de ti y hace lo que hace, va a encasillarse ahí? Ay, no, fue que ofendí a Jennifer y la maltraté? No, va a seguir su vida y tú eres el que sigues en esa situación. ¿Ves? Una persona que se va de tu vida, ¿tú crees que va a seguir? Ay, pobrecito, lo dejé, me separé, me fui de su lado, ay, le habrá afectado, le dolerá. No, no lo va a hacer, va a seguir su vida, se va a buscar una nueva persona, va a rehacer su vida, va a seguir adelante. Entonces, son situaciones en las que nosotros, los que guardamos esa situación, somos los que nos vemos afectados porque los demás siguen avanzando. Y los que nos quedamos allí en esa situación somos los que decidimos no perdonar. Y no perdonamos porque no entendemos que ese perdón al único que le va a beneficiar es al ser que lo está buscando, al ser que transforma ese rencor en gratitud. Gracias porque saliste de mi vida, porque no eras la persona indicada. Gracias porque te fuiste. Gracias porque a través de ese golpe determiné que tú no eras la persona indicada para estar conmigo y mejor me quedo sola y me busco otra persona o busco de hacer mi vida de otra manera. Gracias porque me mostraste que no debo abusar de un niño. Gracias porque me mostraste que eso no lo debo hacer porque me hace daño, me hace sentir mal. Nosotros muchas veces abusamos de distintas formas de las personas. Pero somos cuestionados cuando podemos hacer algo que ante la sociedad está mal visto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas yo no estoy dispuesto a perdonar que yo tengo presentes en mi vida? Porque cada una de las situaciones que nosotros como personas no perdonamos es porque las repetimos y las tenemos dentro de nuestra vida y no queremos avanzar, queremos quedarnos allí estancados. Yo les recomendaría que una de las mejores cosas que tenemos que hacer para entender que son episodios en la vida, que son parte de los procesos que nos hacen crecer, que nos hacen aprender, es determinar que solo al que va a beneficiar ese perdón es a uno mismo. Porque te liberas, te quitas esa carga. Yo no cuestiono, yo no acepto la crítica, yo aporto información, yo aporto conocimiento, pero yo me limito o me eximo de emitir opiniones que puedan dañarme o dañar lo que yo soy. ¿Okay? Porque no me veo beneficiado, o sea, yo no tengo por qué juzgar, por qué criticar, por qué poner en tela de juicio lo que alguien puede hacer cuando quizás yo he cometido también muchísimas faltas. Pero soy bueno para emitir opiniones acerca de los demás. Pero cuando yo tengo que emitir una opinión acerca de mi propia vida, soy capaz de decir que he hecho muchas cosas que no he debido hacer y soy capaz de reconocerlo y soy capaz de aceptarlo y soy capaz de perdonármelo. Entonces, les voy a dejar todo eso allí en la mesa ya plasmado, porque ustedes vienen haciendo un trabajo conmigo. Yo les he enviado algunos audios por allí y una información para que ustedes hicieran unas actividades sobre el cómo aprender a tener una mejor autoestima, porque en definitiva, cuando tú aceptas que tú cometes errores y que no eres perfecto,
tú puedes entender que esto es parte de un proceso y se lleva a tener a través del perdón. Entonces, hagan las actividades, analicen esta información, porque aquí en la definitiva los va a ayudar es a ustedes, a cada uno poder desbloquearse, salir de ese bloqueo mental que tienen porque hemos seguido muchas creencias, hemos decidido aceptar muchos hábitos, muchas costumbres, mucha información que viene a partir de lo que otros nos indican. Entonces, vamos a procurar estar en nuestro propio centro y ser nuestros propios administradores de la información que decidimos creer o no, pero no nos llevemos por un grupo determinado o por lo que dicen los demás. Nadie puede cuestionar si no conoce, si tiene un desconocimiento de lo que hay en trasfondo. Entonces, hoy es esa reflexión de lo que yo quiero ver desde mi ser, desde lo que yo soy. ¿Ok? Bueno, con esto las voy a dejar, mis amores. Allí tienen estas preguntas. Háganselas, terminen de trabajar con las actividades que se les dejan las preguntas porque esto les va a ayudar a poder encontrarse con ustedes mismas. Bendiciones para todos ustedes y que tengan un hermoso día y una linda tarde. Chao, chao.